Ahora pudiésemos volver el tiempo atrás, mujer. Estoy muy arrepentido. Todos los días estoy arrepentido de lo que pasó. Pedir disculpas. Pedirle perdón, disculpas por todo. Estoy muy arrepentido. Disculpas a todos. Para mí el fallo no fue justo. ¿El perito oficial dice la verdad de lo que sucedió? Para que sea homicidio, tiene que haber un sujeto determinado que le causó. Si la fiscalía cambia la teoría del caso es porque no pudo probar su teoría original del caso. Vamos a darle paso al doctor Fernando Sicilia, es abogado penalista, profesor de Penal 1 en la Universidad de La Matanza, subdirector del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez, y realizó distintos cursos y academias en técnicas de litigación oral. Nos va a hablar sobre prueba testimonial y riesgos de contaminación. Intervención del defensor en el control de la prueba. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a comenzar esta locución retomando un poco lo que venía escuchando. Digo que me parece que cuando hay que discutir tanto, como se estaba hablando de la transferencia, no transferencia, posibilidad, no posibilidad, todo eso el defensor tiene que tomarlo como parte de la teoría del caso, ¿no? E intercambiamos, la molestamos a Débora y acá le agradezco al doctor también, intercambiamos los roles que nos tocaba hablar, no la temática, pero sí los tiempos, porque me parece que atinado abarcar la teoría del caso y lo que me toca hablar a mí, que es la prueba testimonial. ¿Por qué? Porque la prueba testimonial la vamos a tener en base a nuestra teoría del caso. Ahora bien, en primer lugar, yo lo que tendría que ya cerrar el cuaderno y ya cerrar la exposición, porque si mi tema es la contaminación de los testigos, automáticamente ya les tengo que decir que no tenemos nada para hacer, que ya los testigos estaban contaminados desde el principio. ¿Qué hubiese hecho yo con el diario del lunes? Me ha tocado la suerte de estar en casos mediáticos. Es bajarle la espuma, o salgo a defenderlo. Hay gente del día de hoy que piensa que Mangieri es inocente, con una sentencia firme de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque se le hizo una defensa mediática. Entonces, en otro caso, en un caso como este, la defensa hubiese sido salir a pedir perdón al segundo día. ¿Por qué? Porque a los medios les importa el morbo, les importa vender, les importa la publicidad. Cuando ya pierde interés, como bien dijeron, que ya nadie habla de Fernando Báez Sosa, automáticamente se deja hablar en los medios. Y 3 años después, una testimonial no estaría sesgada por los medios de comunicación. Entonces, a partir de ese momento es cuando nosotros como defensores es que tenemos que tomar la posta y tenemos que tomar esta defensa activa en la que coincido con el colega del panel anterior, porque pareciera que, si bien el juicio oral nos deja muchas, es lo que se tiene que valorar realmente, de alguna forma llegamos al juicio oral. Y esa teoría del caso la tenemos que sostener desde un principio, no la podemos virar a 180 grados al momento del debate oral. Porque si no perdemos todo tipo de credibilidad, sean los lineamientos, cuando abrimos, o sean los alegatos de clausura. Que el alegato de clausura, en este caso de Báez Sosa, puede ser muy bueno, muy lindo, pero el alegato de clausura tiene que estar basado en la prueba que se ventiló en el debate. Entonces, si yo en el debate no seleccioné en la audiencia de prueba del 338 cuál convenía a mi teoría del caso, y cuando yo interrogué a los testigos o controlé la prueba, yo la quiero ofrecer, yo no la ofrezco en el alegato de clausura o la tergiverso, no sirve, porque si tengo un juez técnico o un jurado popular, van a decir, pero ¿qué me está diciendo la voz? Si yo lo que vi es otra cosa. Entonces es muy lindo lo discursivo. Pero si vos me construís el dolo, tenés que ir a una teoría del caso. Hay hechos que no son controvertidos en Fernando Báez Sosa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Tomei toma la defensa de los 8? Porque algo se iba a llevar. De hecho, se llevó de 50 bajó a 15. Y ahora en casación se lleva algo más y queda como un ídolo, digamos, básicamente. No, entiendo yo que fue mezquino y no pensó en una defensa integral de sus asistidos, sino que me parece que pensó en su resultado. Y digo, hoy por hoy podemos decir que es provechoso, ¿no? Es un montón, 35 años menos por la cabeza, de 3, ¿cómo lo consideramos? Como un éxito. Habría que preguntarle a los otros 5 que se comieron perpetuo, que se van a morir en cana seguramente, ¿no? Entonces, nosotros como defensores, ¿qué hacemos acá?
una prueba totalmente contaminada. Tenemos testigos que van a venir, que han cambiado, como dijo Débora, la declaración del IPP a la del juicio oral. O sea, siempre la prueba testimonial era como una prueba tasada, ¿no? Se lo pueden decir los 4.000, 5.000 personas que fueron exoneradas en Estados Unidos por las pruebas de ADN, por los reconocimientos, por los falsos reconocimientos, love to show, nos pueden brindar mayor ilustración sobre estas cuestiones de las declaraciones testimoniales. Esta prueba que siempre fue valorada de forma prácticamente, vuelvo a decir, tasada. Tengo 2 testimonios, lo tengo que condenar directamente. Y hoy por hoy esto ha cambiado mucho con las estrategias de litigación. Y hay muchos mitos sobre la prueba testimonial. Y una de ellas, y es deber del abogado, entiendo yo, es presentarse en todas las testimoniales, incluso del IPP. ¿Saben por qué? Porque después lo que uno ve escrito no tiene nada que ver con lo que dijo el testigo en el debate. ¿Por qué? Porque sea por una barrera idiomática, una barrera cultural. Entonces lo que vemos es lo que el de la fiscalía, porque ni siquiera vamos a decir el fiscal, bueno, en este caso sí porque era importante, lo del que la fiscalía quiso poner o interpretó de lo que dijo el testigo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a recopilar la prueba que va a ser útil para nuestra teoría del caso. Si yo soy el abogado de los rugbyers, y en esto coincido con Lucas, ya ni me acuerdo los nombres, son los rugbyers, ¿voy a citar como testigos a todos los amigos de Fernando? No, bueno, eso es parte de la estrategia y de la teoría del caso. ¿Yo voy a controvertir que a Fernando lo mataron? No, ¿qué voy a controvertir? Bueno, voy a tratar de controvertir las posiciones de cada uno. Como este testigo dijo acá que estaba parado en esta posición y luego estaba parado en otra, que esto era imposible, que no tenía visual, que había otras cámaras que no fueron tomadas, que este celular estaba cortado. Y desde ahí voy a tratar de discutir. Obviamente sí tenemos el problema que no sabemos quién le pegó la patada, no sabemos quién dio la posición, pero bueno, traemos teorías alemanas. No, el principio de legalidad no existe en Argentina, ya fue abandonado hace mucho tiempo, y metemos la coautoría funcional. Busqué en el artículo 45, no vi coautoría funcional, pero lo traemos, ¿no? Y ahora lo veo con el caso de Lucía Pérez, que nos metieron por la ventana, casi sin darse cuenta, el rol de garante por injerencia. Acuérdense, porque esto va a traer cola después, ¿no? Nos metieron por la ventana hablando de doctrina de alemanes, pero yo me baso en el principio de legalidad. Bueno, basando eso, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Elegir una estrategia a estos testigos, seleccionarlos. ¿Por qué? Porque acá tenemos un problema. ¿A cuáles le vamos a hacer un examen directo y a cuáles un contraexamen? Y acá quiero detenerme en algo. En un juicio por jurados esto está bien delimitado, pero en un juicio profesional no, técnico no. ¿Por qué? Porque cada departamento judicial tiene su libro y cada tribunal tiene su libro. Entonces, en Narnia las cosas deberían ser así, pero la verdad es otra. Si uno va a La Matanza, que tiene su código propio, el artículo 1 del Código Procesal de Matanza es que se deroga el artículo 18 de la Constitución Nacional. No hay derecho de defensa, no sirve nada, salvo en honrosas excepciones como el doctor Dean y alguno que otro, pero después no hay derecho de defensa. En La Matanza, en otros departamentos judiciales tampoco. Entonces digo, si los jueces que están para impartir justicia, que no sabemos todavía qué es la justicia, porque para mí el fallo no fue justo, tienen miedo, ¿qué decimos de los testigos? ¿Y nosotros qué hacemos como defensores con esos testigos? Testigos que había algunos que eran divos, que se ve que querían después participar de Gran Hermano, otros que tenían carácter débil, les gustaría 40 cámaras saliendo diciendo este defendió a los rugbyers, solo por decir algo distinto a lo que pretendía la fiscalía o los acusadores privados. Porque, y esta recopilación de información que nosotros vamos a tener desde el IPP y que también vamos a tener que entrevistar a los testigos, y a nosotros como defensores siempre va a ser mucho más difícil. Previo al debate tenemos la obligación de entrevistar a los testigos. Basta eso que no se puede hablar con los testigos. No existe. ¿Por qué voy a presentar un testigo que no sirve a mi teoría del caso? Que me puede, o que no lo puedo contraexaminar. Digo, no, este no me sirve. O yo puedo elegir si este lo contraexamino o le hago un directo. Porque te la jugás, después deciste el fiscal y te perdiste el testigo, si no lo elegiste. Entonces, en este caso sí la contaminación era inexorable. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir con esta estrategia guiando los testimonios.
guiando en el buen sentido, les hago un directo, les hago un contraexamen. ¿Qué quiere usted? Lo primero que le pregunto, lo primero que le pregunto, y lo ven en cualquier juicio, ¿usted conoce a tal? Sí, lo conozco, es mi amigo, y bla, bla, bla. ¿Y qué quiere acá? Que se haga justicia. ¿Y qué es que? Y ahí nosotros tenemos que preguntar como defensores, ¿qué significa para usted que se haga justicia? Que los metan presos porque... Y listo, básicamente, ese testigo lo tengo que descartar, tengo que pedirle al tribunal que lo aparte. Pero bueno, mágicamente siempre en los juicios pasa que ¿usted vio esto en las noticias? No. ¿Sabe qué pasó del caso? No tengo ni idea. Pero no vio en 3 años. ¿Quién es Fernando Baezosa? No tengo. No. ¿Por qué? Porque la gente tiene esa doble idea de que va a hacer justicia, pero a su vez, no, tengo que mostrarme imparcial, porque los quiero matar a estos, pero tengo que mostrarme imparcial ante claro, tengo que estar sentado acá, entonces yo no puedo decir que leí, que vi todos los días, me nutrí de las noticias, ¿no? Entonces, toda esa cuestión de la percepción de los testigos se ve alterada, ¿no? Esta percepción de que primero recopilo la información y ahí es donde tenemos que tener nuestra primer intervención como defensor. A ver, señor, ¿cómo era la luminaria? No, yo estaba acá, estaba perfecto, estaba recontra iluminado. No, miren, y ese es nuestro trabajo. No, mire, yo pasé por la zona y acá no hay luz. Mire, a ver, y ahí lo haces entrar. ¿Y cómo era? No, estaba súper iluminado. Y yo estaba acá, y no había autos, no había autos. Tenían los vidrios polarizados, no. Y lo vas haciendo entrar, y ahí usas la prueba de refutación. A ver, muéstreme el video. ¿Dónde estaba usted? Ahí. ¿Y ahí adelante qué hay? Un auto. ¿Y cómo tienen los vidrios? Polarizados. ¿Y dónde están las luces? No hay luces. Listo. Chau, se acabó el testigo. Pero eso es lo que yo tengo que destruir para la credibilidad. Y no puedo decir, no, este testigo mintió porque no me pareció veraz. No, yo tengo que mostrarle al jurado o a un juez técnico el por qué mintió en nuestra teoría del caso. Sobre todo en una teoría del caso cuando estamos liquidados como en este tema. Entonces, preguntar, ¿vio el hecho? ¿Se lo contaron? ¿Lo vio por los videos? ¿No? ¿Qué hacemos? Nosotros siempre lo que tenemos que hacer es dentro de nuestra teoría del caso, a mi humilde entender, enfocarnos en el interrogatorio para tratar de que los testigos sean los más imparciales que puedan y en todo caso destruir esa pretensa credibilidad que quieren tener. Porque tenemos 2 cuestiones en los testigos. No nos olvidemos que los peritos también son testigos. Porque digo, ¿vos me podés acreditar que la sangre estaba seca? No. ¿Lo podés acreditar? No. Ahí empieza a jugar el indubio pro reo. Entonces alimentémonos de eso. Ahora, si yo estoy sentado, no le hago una pregunta al perito, no, hago una defensa pasiva al alegato, un alegato buenísimo, no, pero el indubio pro reo y le leo todo lo de Mittermeier hasta no sé quién y le hablo del indubio pro reo. Pero yo lo tengo que probar el indubio pro reo. ¿Por qué? ¿Por qué juega la duda a favor del reo? Y sobre todo en un caso de resonancia tremenda y mediática. Por eso, porque el testigo no me pudo acreditar que no hubo una posibilidad de transferencia de sangre. Porque no pudiste determinar quién pegó la patada y en todo caso ahí quién produjo el golpe mortal y este shock hipovolémico, no me acuerdo, neurogénico, bueno, y ahí es donde nos meten la teoría alemana por la ventana. Bueno, ¿cómo no podemos determinar nada con autoridad funcional? El médico, ese médico, Duarte, está en Dolores, creo, en Villa Gesell. Yo leo básicamente, me entero por las noticias en la costa atlántica, 20 accidentes, 20 muertos por mes. Es preguntarle, no vi nunca nada semejante en la vida. Es terrible. Señor, ¿nunca vi una cabeza de un bebé a 3 cuadras del lugar del accidente? ¿Un cuerpo descuartizado por un accidente de tránsito? Esos son los que quieren venir a dar espectacularidad al debate, son los que hay que neutralizar. ¿Pero por qué? Porque nos pretenden vender una opinión calificada y que nunca vieron nada así. Entonces yo como defensor, para el alegato eventualmente le tengo que decir, no, mire, acá hubo, en el Dolores este señor, hubo 30 accidentes de tránsito, este fue descuartizado, este le faltó la cabeza, un bebé de 3 meses fue, ¿qué más? ¿Y que te da más impresión las patadas a Baezosa que un bebé partido en 4? No resiste la lógica de la experiencia, ¿no? Y la falacia que tienen muchas veces también los peritos. Es así porque lo digo yo que tengo 30 años de experiencia, ¿no? Y las sentencias hay que construirlas sobre las bases de la lógica y la experiencia.
Y una de las reglas de la lógica es que no tengan falacias. Y si vamos a tener una falacia de verecundiam, de una falacia de autoridad, porque lo digo yo, realmente eso deja de tener lógica justamente, y esa sentencia pasa a ser arbitraria cuando se traspola esa falacia de autoridad a una sentencia. Me parece que lo que tenemos que hacer para hacer un control de algo que ya está contaminado es una disminución de daños. Es una disminución de daños y de hacerle perder credibilidad al testigo. Esa me parece que es la lógica que tenemos, y hacer más fuertes a nuestros testigos. Y sobre todo, tratar de relajarlos, de que no tengan miedo de que aquel que declara que no vio lo que los medios dicen que vio, también que pueda salir por otro, que el tribunal garantice que no se filtre ni el nombre ni la cara. Cosa difícil, ¿no?, en este juicio. Pero si no, todo el mundo se siente totalmente amenazado con ser señalado como el que declaró en contra de Fernando. Entonces siempre digo, retomando el tema, teoría del caso desde el día 1 y defensa activa, sea en el expediente primero y judicial. Y para eso hay que conocer el expediente y hay que laburar. No agarremos el expediente 2 días antes del juicio porque nos va a ir como le fue a este muchacho. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo, retomando un poquito lo que vos decías, yo sentí que los testigos tenían como el golpecito en la espalda que decían, dale, hoy declará que te convertís en héroe, ¿no? Entonces, bueno, así fueron brindadas las declaraciones. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Horacio Delgado, es abogado riojano penalista, viene desde allí para compartir esta experiencia con nosotros, que también ha trabajado en casos similares, tanto por la repercusión mediática como también porque quedaron caracterizados como homicidios en agresión, ¿no? Y nos va a hablar, no, lo que no sucedió en este caso, está claro, nos va a hablar sobre el rol del abogado querellante en la presión mediática y social. Adelante, Horacio, gracias. Muchas gracias, Débora, por la presentación. Público presente. Menem no, amigo de Menem no. Todo riojano es menemista. Primero, los defensores siempre se nos cuestiona mucho el hecho de por qué defender a un culpable, por qué defender a un asesino. Se nos cuestiona permanentemente. Yo siempre les contesto, yo no estoy para hacer justicia. O sea, el defensor no está para hacer justicia. El defensor en algún punto está para demostrar al tribunal en el proceso cuál es la teoría del hecho, de lo que realmente ha sucedido ese día respecto al hecho que se investiga. Esa es la función de un defensor. Por lo tanto, todo tiene que encaminarse a esa cuestión. Cuando nosotros hemos podido ver del alegato de clausura de la defensa, no lo voy a mencionar al defensor, por cuanto, bueno, no lo conozco, se merece mi mayor respeto, pero hemos podido ver en una parte del alegato de clausura que el defensor en un punto dijo, considero que debe condenarse por el delito de homicidio en agresión o en todo caso homicidio simple con dolo eventual o en todo caso otro delito. O sea, si el defensor no estaba convencido respecto cuál debía ser la condena, si es que le cabía a su defendido respecto a qué es lo que debía hacer el tribunal está para eso. Nosotros estamos para convencer y para decirle al tribunal qué es lo que tiene que hacer según desde el punto de vista de la defensa. La querella hará lo suyo, la fiscalía hará lo propio. Pero esa es la función nuestra dentro del proceso, no es otra. Puntualmente, bueno, Débora, y el tema que de pronto me toca a mí es el rol del abogado querellante con respecto a la presión mediática y social. Puntualmente, quiero hacer referencia a la primera cuestión del fallo. Dice, corresponde hacer lugar a los planteos de nulidad efectuados por la defensa. Ese es el primer punto del fallo del tribunal. Y acá el tribunal, cuando entra a fundamentar esa cuestión, ¿qué es lo que manifiesta el tribunal? Dice, y lo dice textualmente, no se observa que el aporte voluntario de los imputados
que integran el pedido de los imputados, de los datos que integran el pedido de nulidad, hayan sido hechos mediante amenazas o coacción, o promesas de represalia. Advierto, dice, que fueron aportes voluntarios en pos de colaborar con la investigación. Imagínense ustedes la magnitud de esa manifestación, y es una manifestación que la está expresando ni más ni menos que el juez que nos está juzgando y que en algún punto está dictando, está resolviendo la situación dentro del proceso. Dice que de pronto mi defendido está obligado, cuando no se lo coacciona, está obligado a colaborar con la investigación. Y para eso dice que es legítimo o lícito el aporte de datos cuando estos datos han sido introducidos en forma voluntaria. Ahora vamos a la cuestión. Supongámonos que en el proceso, cuando se inicia una acción penal, al momento de la indagatoria, supongamos que de pronto el fiscal le solicita en forma voluntaria, sin la presencia del defensor, que declare qué es lo que ha pasado. ¿Corresponde técnicamente esa cuestión? O sea, según entendimos, lo que manifestó el juez a la hora de rechazar ese planteo de nulidad, dice que cuando es hecho de manera voluntaria y sin coacción, es válido. O sea, también sería válido que el imputado declare sin la presencia del defensor. Es algo ilógico y contradictorio, y usando los términos que de pronto exponen los forenses, es incompatible, y con la vida cuando dicen los forenses, en este caso es incompatible con una defensa, es incompatible con las reglas técnicas dentro de un proceso. ¿Cómo será de ilógico ese fundamento que si nos ponemos a ver, en este caso tengo la indagatoria hecha a Máximo Thompson? Si nos ponemos a ver, el artículo 30 se le da lectura y se le da lectura del artículo 308, y el 308 dice, puntualmente, el fiscal procederá a recibirle la declaración previa notificación al defensor bajo sanción de nulidad. Si lo solicitara motivadamente el imputado, podrá declarar ante la presencia de juez de garantía. Ningún interrogatorio del imputado podrá ser tomado en consideración cuando su abogado defensor no haya podido asesorarle sobre si le conviene o no declarar. Si esto, o sea que el mismo fiscal a la hora de indagatoria le da lectura, es incompatible con la introducción, como lo manifestó y como lo fundamentó el fiscal al rechazar el planteo de nulidad, es incompatible que las claves que han manifestado, que han dado los imputados respecto de sus celulares particulares, se les haya sido requerida. Nunca se les tendría que haber requerido la clave, no importa si lo ha hecho en forma voluntaria, porque muchas veces la gente, dentro de la situación y con la ignorancia del caso, muchas veces accede. Pero ahora el fiscal que conoce las reglas del proceso sabe que es algo que no puede hacerlo, y que de hacerlo se arriesga a que esa prueba introduzca en forma ilícita, como fue en este caso. Por lo tanto, la prueba, considero que ese planteo de nulidad está mal rechazado, por lo cuanto considero que la prueba introducida de las claves está mal hecha. Hay otra cosa que se ha cuestionado, que se ha planteado también, el tema de las prendas. Bueno, y el fiscal en una parte dice, por manifestaciones de los peritos, dice, incluso de todas formas, aunque no lo hubiesen manifestado, de todas formas nosotros lo hubiésemos averiguado de todas formas, porque de pronto se podría haber hecho una pericia y se podía determinar, o hay filmaciones, o hay testigos que han indicado cuáles eran las prendas de vestir. Puntualmente, en el caso de las claves, aunque se haya hecho pericia, que manifiesta que se hizo pericia, de todas formas es nula, porque ¿por qué necesidad harías una pericia sobre algo por el cual ya accediste? Si vos le diste las claves, es sobre seguro o de caer maduro el hecho de que has podido ingresar a través de sus celulares, no por una pericia, sino porque de hecho tenés las claves, has podido accionar. Y supongamos el caso, que no hayan hecho uso de esa clave, que de pronto en forma voluntaria le haya dado el imputado,
supongamos que hayan hecho una pericia. Ya cabe la duda si realmente esa pericia se hizo o no se hizo, porque las claves se las solicitaron. Y ya esa prueba ya es ilícita, y ya esa prueba de pronto yo la puedo cuestionar porque tengo una duda, y esa duda es razonable, aunque lo pueda hacer a través de una pericia. Así que considero que está mal rechazado ese planteo. Otra cuestión que se habla mucho, digamos, y que se habla mucho sobre la pluralidad o no de hechos o de delitos, pero se habla poco sobre la pluralidad o unidad de autores. Hay doctrinarios ya de pronto que han expresado, pero no se habla mucho. Y acá estoy de acuerdo cuando se dijo acá, Débora, cuando se dijo acá que el tribunal tiene que estar informado, considero que así debe ser, pero yo considero que además de informado, tiene que estar instruido técnicamente. Creo que es el gran problema de este debate. Los defectos de pronto que estoy manifestando, y hay otros que vamos, y que ya los expositores acá también han hecho recalcar, recae en una falta de idoneidad técnica a la hora de resolver. Ahora, desconozco si esa falta de idoneidad se debe a que hay alguna presión de algún tipo, o como lo dijo acá un expositor, porque nunca le interesa hacer justicia. Desconozco si es eso, pero de pronto la función nuestra es exigir que esa calidad técnica esté presente. Como les acaba de decir, la unidad de pluralidad de hechos, si partimos sobre la base del 79, ¿qué dice el 79? Dice que es autor del homicidio aquel que matare a otra persona, ¿cierto? Ahí ya tenemos una base, y cuando decimos al que matare a otra persona, la muerte de una persona por otra, estamos diciendo que tenemos un supuesto autor identificado en el proceso, por lo menos imputado, y respecto a la culpabilidad, eso se demostrará con el fallo. Pero puntualmente ahí, esa es la base. En 79 tenemos una persona que mata a otra, y a su vez lo tenemos identificado al supuesto autor, que después se verá en el juicio si eso no es. Ahora, el 79, trasladado al 80, inciso sexto, dice que autor del homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas implica que hay un solo, el autor del hecho, como lo relaté recién, con la participación de dos personas más. O dice con la participación de dos o más personas. Cuando decimos con la participación, siempre nos estamos refiriendo al autor, y ese autor que participare con dos más. O sea, como mínimo tenemos tres. Ahora, esa participación por sí sola, tenemos el homicidio, tenemos un autor, y la participación de dos o más personas. Por sí sola, ¿esa circunstancia es calificante o no? No, ¿no es cierto? O sea, está faltando un elemento ahí. ¿Cuál es el elemento? La premeditación. Y ahí es donde entramos a evaluar, ¿hubo o no premeditación en este caso? Ya tenemos al fundamento del tribunal, que ha rechazado, en principio, dice, no me adhiero a lo propuesto por las defensas, por la fiscalía y la querella. Y dice el tribunal, yo sostengo otra teoría del caso. Dice, en un principio los autores, en este caso, no tuvieron dolo de matar, sino dolo de lesionar, de salir y agredir o pelear. En todo caso, salir y disputar con la gente que había disputado, que ya lo venía haciendo dentro del boliche. En ese caso, cuando dice eso el tribunal, también dice en una parte, acá, en este caso, hay la participación de dos o más personas, hay una intención de lesionar y no de matar. Dice, pero cambia, dice, esa intención de lesionar cambia en el proceso de la pelea. Y esa intención se transforma en una intención de matar.
Ahora dice, ese cambio se produce en forma instantánea. El mismo juez dice que duró 40 segundos desde que se inicia la pelea hasta que termina. El mismo fallo lo dice. Lo tengo por probado, dijo el tribunal. Si nos ponemos a ver conceptual, bueno, ahora, si eso dice el tribunal, tengo que entrar a ver conceptualmente qué significa premeditación. Y la misma palabra lo dice, es la algo previo, tiene que haber sido algo previo y tiene que haber sido algo meditado, algo antes del hecho, antes de la agresión, y eso tiene que haber sido una cuestión que se ha meditado y acordado entre las partes. Y como el mismo concepto lo dice, meditación, la meditación es incompatible con lo instantáneo. Hay una contradicción. O sea, conceptualmente no puedo considerar que ese dolo se dio en forma instantánea, que ha cambiado y se transformó en dolo de lesión por otro de dolo de homicidio, cuando conceptualmente no encuadra, conceptualmente no corresponde que se fundamente de esa forma. Tampoco hubo, obviamente, alevosía. No hubo alevosía, por cuanto ahí ya tenemos descartado de plano el hecho de que ese homicidio, ese homicidio no fue premeditado. Descartamos la premeditación por cuanto conceptualmente no corresponde. Si nos ponemos a ver el tema del homicidio, podemos apreciar que esa circunstancia de homicidio, la muerte de una persona por otra, por lo cual no está demostrado, porque si no se pudo demostrar de la pericia forense cuál de los imputados le ocasiona el resultado de muerte, ahí tenemos una indeterminación del autor. Y si nosotros hemos dicho al principio que el homicidio es la muerte de una persona por otra, y que ese autor, al menos imputado, está identificado al inicio con la participación de otras personas más, claramente estamos sosteniendo ahí que ahí está faltando un elemento. Si nosotros esa cuestión al tema del homicidio, al haber una indeterminación, ya nos saca del hecho del 79 del 80, inciso sexto, ya no estamos hablando de un hecho calificado. Ya nos podríamos ir ante otra circunstancia que encuadra dentro del 95. Si no tenemos identificado el hecho, claramente nos tenemos que ir al 95, que el 95 sí habla sobre la agresión o el homicidio en agresión. Y yo no le diría conceptualmente homicidio, yo no lo llamaría 95 homicidios, yo en todo caso muerte en agresión, por cuanto, como habíamos dicho, para que sea homicidio, tiene que haber un sujeto determinado que le causó. Y ahí entramos a evaluar el otro elemento, la alevosía. ¿Hay o no hay alevosía? La alevosía exige dos circunstancias, la predictoria y la insidiosa. En una hay un ocultamiento de la intención del autor y en el otro hay un ocultamiento del medio con el cual agrede. En este caso no puede haber una intención, un ocultamiento de la intención por cuanto ya venían disputando una pelea dentro del boliche. Que en ese caso ya se descarta el ocultamiento de la intención. En este caso, Fernando Báez Sosa con los amigos podían prever que esa misma circunstancia se podría dar afuera. Entonces ya no hay una ocultación de la intención. Si adentro la agresión ha sido física, unos contra otros, afuera se trasunto en lo mismo. O sea, tampoco hubo una ocultación del medio empleado. El medio fue el mismo, adentro nada más que se trasladó afuera. La intención fue la misma, la agresión adentro, y se podía presumir que también se podía dar afuera. Por lo tanto, considero que el fallo no se ajusta a derecho. Considero que en todo caso tendría que haber sido dentro del 95, o en todo caso dentro de lo que es la previsión, y creo que lo que más podría caber es el hecho del homicidio simple, porque bueno, no existe la circunstancia calificante y tampoco califica por el hecho del concurso de dos o más personas. En todo caso hay que crear la figura de la calificante solamente con el concurso de dos o más personas sin premeditación.
para que pueda encuadrar esta situación dentro de una agravante o tener una pena mayor. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Federico Baudino, que viene de Córdoba, capital de qué? Exacto, del cuarteto. Es abogado, perito, experto en nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal y además trabajaste en la Fiscalía muchos años, ¿no? Nos va a hablar de participación de los peritos y los sesgos de confirmación. Adelante, Federico. Gracias, Débora. Bueno, en estos minutos que me toca hablar, me gustaría que tratemos de responder a la pregunta si realmente existe la imparcialidad de los peritos, si realmente existe un perito imparcial. Ustedes podrán decir, sí, los peritos oficiales son imparciales. Ahora, ¿ejercen esa imparcialidad tal cual nosotros lo visualizamos? Sabemos que en un proceso penal van a trabajar los peritos de parte, es decir, que van a representar los intereses de la Fiscalía o de la acusación, y por otro lado los peritos de la defensa. Los peritos imparciales serían aquellos que están en el medio, es decir, que serían como los peritos del juez, que no van a beneficiar ni a la acusación ni a la defensa. Pregunto de vuelta, ¿ustedes creen que realmente existen los peritos imparciales? A mí me ha tocado trabajar en la escena del crimen como detective de calle, como perito oficial, como perito de parte y como funcionario judicial dando directivas. Y con los años he cambiado mi visión sobre este tema, sobre justamente la imparcialidad. Yo cuando era perito oficial, cuando me hablaban del tema decía, pero yo ¿por qué voy a querer ir en contra de una persona que está catalogada como inocente hasta que no se demuestre lo contrario? Pero después con el tiempo, sobre todo cuando renuncié al Poder Judicial, me empecé a dar cuenta de que existían los famosos sesgos, los sesgos de confirmación. Y empezaba a analizar cómo trabajaba yo como perito oficial. Me llamaba el fiscal en un caso muy mediático. Yo iba a la Fiscalía y me decía, Federico, escúchame, tenemos este caso. Tenemos que acreditar que tal día, tal hora, sucedió determinada circunstancia. ¿Cómo pido los puntos periciales? En base a lo que él me decía, yo le decía, pídalo de esta manera. Y a partir de ese momento yo empezaba a visualizar qué tenía que solicitar para acreditar esa circunstancia de tiempo, lugar, modo y persona. ¿Era imparcial? ¿Realmente ustedes piensan que yo era imparcial? Ahora imaginemos un caso como este, Fernández Báez Sosa, presión mediática. Los fiscales desesperados llamando a los peritos oficiales imparciales, entre comillas, para que ellos vayan a la Fiscalía y le digan cómo tienen que actuar, cómo tienen que pedir esos puntos periciales. Y de repente pasa esto. Un médico forense diciendo de que cuando tenía el cuerpo de Fernando sentía que era su hijo, tal como decía el expositor recién. Y en el caso anterior no sentía también que podía haber sido su hijo. ¿Por qué está la diferencia ahora? De repente, los celulares secuestrados en bolsas independientes aparecen todos juntos en la Fiscalía en una sola bolsa. Y uno de ellos con un papelito blanco que tenía un número. O casualidad, ese número era la clave que abría el celular. Pero claro, si ellos quieren hacer justicia, si ustedes como perito, los peritos oficiales, entienden de que realmente esos son los asesinos de Fernando y quieren hacer justicia. Es increíble lo que puede llegar a suceder cuando hay sesgos y cómo se elevan considerablemente los márgenes de errores en las conclusiones periciales. Ustedes no se dan cuenta cuánto. Estuve haciendo estudios sobre el tema, porque es un tema que vengo analizando ya hace mucho tiempo, sobre la cientificidad de las conclusiones periciales, sobre los criterios del caso de Dauber y sobre los sesgos. Ustedes conocen la ONG Innocent Project, ¿sí? Es una ONG norteamericana que gracias a su labor han logrado la apertura de casos en el cual ya había condena firme y demostraron la inocencia de personas condenadas, incluso algunos hasta 20 años de prisión, con el uso de nuevas herramientas tecnológicas, y empezaron a ver qué fue lo que falló para que estas personas condenadas inocentes se pueda demostrar que había sido equivocado. Se dieron cuenta en una gran medida que había sido por falsas declaraciones, pero en un 55% por errores de pericias. Entonces,
se empezó a analizar y a criticar durante muchos años en Estados Unidos la cientificidad de algunas pericias, mordeduras, rastros de sangre, fotogrametría, etcétera, etcétera. En el año 2016, Obama pidió hacer un estudio de fiabilidad de las conclusiones periciales de la cientificidad y empezaron a estudiar los sesgos, ¿sí?, de los peritos oficiales. Siempre le voy a poner entre comillas imparciales. Analizaron los expertos del FBI año 2016, sacaron conclusiones de peritos muy reconocidos de distintos estados de Estados Unidos que manifestaron de que la huella dactilar se correspondía con la del imputado. 5 años después los llamaron de vuelta y le dijeron, van a analizar esta firma. Ellos no sabían que ya la habían analizado, pero le pusieron un sesgo. Le dijeron, el FBI ya lo estudió y dijeron que no se correspondía. Hicieron el mismo análisis con un sesgo. Resulta de que 4 cambiaron de opinión. ¿Ustedes no se imaginan el daño que puede haber en la justicia cuando hay sesgos? En la búsqueda de la verdad. Realmente es impensado verificar que cuando una causa es mediática, suelen suceder muchas injusticias justamente porque los fiscales, en ese afán de llevar adelante la investigación, no son cautos para hablar con los peritos oficiales. Y la importancia de una conclusión pericial en determinadas circunstancias. Cuando de repente hay una conclusión que dice que la firma fue falsificada por el imputado. ¿Por qué nadie habla de los márgenes de error? Los márgenes de error que son altísimos en algunas circunstancias. Nosotros veíamos que el FBI estudiaba de que había un margen de error de huellas dactilares, una de 306, de identificación de vaina, una de cada 46. Y de repente cuando hay un solo perito imparcial en el cual el juez lo mira como el que va a bajar el martillo, y está diciendo una conclusión con certeza, y no hay peritos de parte. O bien hay peritos de parte, pero el juez lo mira con una lupa completamente diferente. Es decir, no, el perito de parte le paga la defensa, le paga la acusación. Ah, ¿el perito oficial no cobra por lo que está haciendo? Pero el perito oficial no tiene intereses. Yo le pregunto, señor juez, ¿el perito oficial dice la verdad de lo que sucedió? Yo pensaba que yo decía la verdad de lo que sucedía. ¡Qué locura! Nosotros básicamente no decimos la verdad de lo que sucedió en el hecho histórico que se investiga. Nosotros vamos a dar conclusiones en base a los rastros, los indicios que nosotros visualizamos. Recién el licenciado de criminalística decía, era obvio que era un suicidio, pero no era un suicidio. Pero yo digo, a ver, cuando nosotros, él decía, vamos al lugar del hecho y lo vemos como si fuera un homicidio, no tendría que ser así. Si sos imparcial, si lo ves como un homicidio, lo estás viendo con los ojos de la fiscalía. Está bien que sea así, en Estados Unidos es así, pero después vienen los peritos de la defensa. Y los peritos de la defensa lo ven como si fuera un suicidio. Y después se contraponen esas versiones en el juicio. Entonces nosotros tenemos que tener mucha cautela, sobre todo aquellos que representan al Ministerio Público Fiscal, en cómo van a hablar con los peritos oficiales. Y yo les doy algunas recomendaciones en base a lo que yo he estudiado y en mi experiencia, básicamente. Y también como funcionario judicial, yo le hablaba al perito para decir, tengo este caso, ¿cómo voy a hacer? Después me di cuenta de que no tenía que ser así, porque si yo quiero de que él sea objetivo y que no vulnere su imparcialidad, tengo que ser cauto yo. Entonces, voy a hablar con su superior o con un perito que no va a trabajar el caso y le voy a decir, le voy a hacer 2 preguntas. La primera, ¿qué puntos periciales podría pedir para acreditar mi teoría del caso? A esa persona que le voy a preguntar no es el perito que va a trabajar en el caso. Nosotros veíamos al médico forense, luego de haber declarado, llorando emocionado de lo que había pasado. Él era el héroe de lo que había dicho. ¿Realmente era imparcial ese chico? Entonces, nunca le vamos a preguntar al perito que va a trabajar cuáles son los puntos periciales. Primer punto. La segunda pregunta que vamos a hacer, porque nosotros como funcionarios no tenemos el conocimiento de todas las ciencias forenses. ¿Qué material necesita el perito oficial para poder hacer su pericia? No le voy a dar todo el expediente, no, dejemos de cometer ese error. Acá tiene perito y van y leen lo primero que hace el perito. Yo quiero quedar bien con mi jefe. Voy a leer la prisión preventiva donde él valora toda la prueba. Ahora la entiendo. Entiendo cuál es el punto que él tiene.
así voy a hacer mi informe, así voy a poner mi conclusión. Entonces, le vamos a preguntar a otro especialista qué información necesita y se la vamos a dar solamente esa información. Y si tenemos una audiencia y vamos a hablar con el perito oficial, lo vamos a hacer junto al abogado defensor. ¿Por qué no? ¿Qué fiscal quiere vulnerar la imparcialidad de un perito? Ninguno. Pero lo cometemos, son errores que lo hacemos sin darnos cuenta. Y es lo que nosotros estamos buscando, igualdad de armas en una investigación criminal. Y lo vemos ahora en este caso, que mientras más presión hay, más débil queda los elementos probatorios necesarios para una prisión preventiva, para una elevación de causa a juicio, más débil está el principio de defensa en juicio y sobre todo esto del principio de inocencia. En un principio de inocencia, en un caso común, está bien que no hable, pero en este caso no. Si no hablan, no van a poder soportar la presión social y política. Y los peritos tampoco. Entonces, a los peritos les voy a decir siempre lo mismo, traten de abstraerse de los medios de prensa. Si hay un colega que está opinando, traten de mirar para otro lado. ¿Cuántas veces yo he trabajado en el Poder Judicial? Mi especialidad siempre ha sido la reconstrucción virtual. Yo trabajaba con técnicas de reuniones interdisciplinarias y trabajaba con todos los peritos, cuando era perito oficial. Y yo iba y me sentaba con ellos y escuchaba que de repente el perito en hecho de tránsito decía, no, para mí es 80 kilómetros. El del lado decía 90 y el del lado decía 110. Y estaban utilizando el mismo método científico y llegaban a conclusiones diferentes. Y yo decía, si no hay perito de parte, es tirar una moneda hacia arriba. Y por eso vengo a proponer lo siguiente. Se tiene que eliminar la figura de los peritos oficiales. Eso es lo que nosotros estamos buscando hace mucho tiempo en un sistema acusatorio adversarial puro. La figura del perito oficial hace daño para averiguar, o para acercarnos a la verdad objetiva. Porque un especialista que da su conclusión en base a su conocimiento y su experiencia, sin hablar de los márgenes de errores y simplemente que no sea controvertida como corresponde, es peligroso. Nosotros necesitamos tener la figura del perito oficial, que es representante de la Fiscalía, y el perito de parte, pero no el perito del juez. En un sistema acusatorio adversarial, dejemos de lado esos resabios. Entonces, acá el colega que vino, licenciado en criminalística, que va a trabajar con el fiscal y va a ir al lugar del hecho, va a poder trabajar cómodamente, porque va a defender, no quiero decir la palabra defender, pero sí representar los intereses de la teoría del caso de la Fiscalía, con objetividad. Y después se va a poner en contra en el juicio oral, se va a discutir y el juez va a dejar de mirar al perito oficial como el dueño de la verdad. Va a tener dos peritos, que es lo que esto no lo estoy diciendo yo ahora, es lo que está pasando en Estados Unidos. Yo iba a dar formaciones en México hace 6 años atrás y no tenía ni idea de lo que era el sistema acusatorio adversarial. Hoy voy a México y me dicen, ¿qué? ¿El perito oficial imparcial? No lo pueden creer. Hicieron así el cambio y nosotros todavía estamos como tortugas. Entonces, en esa discusión entre el perito oficial y el perito de parte, el juez va en base a sus conocimientos, la acreditación de los expertos, las técnicas, la experiencia que tienen sobre el tema específico que se está tratando, va a decidir qué hacer. ¿Qué fue lo que sucedió en el hecho que se investiga? Pero le sacamos la presión a los peritos oficiales de decir lo que sucedió cuando ellos no tienen esa capacidad. Gracias, Débora. Súper instructivo. Los defensores tomando nota, entonces. Bueno, ahora vamos a dar paso al doctor Francisco Neto, a quien admiro mucho y lo quiero expresar públicamente, abogado penalista, litigante, especializándose en Derecho Penal y Criminología por la Universidad de Buenos Aires y ex miembro de la Comisión de Defensa del Abogado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que nos va a hablar, lineamientos de apertura y alegatos de cierre, correlatos necesarios versus correlatos convenientes. Ahora sí, Francisco, gracias por venir. Bueno, la verdad que por una cuestión de tiempo no me quiero extender acerca de lo que expuso, pero hay cuestiones que yo nunca pude entender, ¿no? Como las pericias psicológicas en los casos de abuso. Y te mandan todo el expediente. Y dice, bueno, pues ya está, ya leyó todo. Y se resume a hacer una
un repaso, una valoración de la prueba que dice el expediente, pero de científico no tiene nada, absolutamente nada. Pero bueno, yendo al tema que nos ocupa, yo voy a hacer una rectificación un poco del título, porque cuando me puse a diseñarlo, más que el título de la exposición es lineamiento de apertura, alegatos y alegato de cierre, correlato necesario versus correlatos convenientes. Y yo le agregaría también usos, funciones e implicancias de los lineamientos de apertura. Yendo al caso concreto, de los lineamientos de apertura y del alegato de cierre, etc. Yendo al caso concreto, a mí hubo una cosa que me llamó mucho la atención y que al principio tenía reparos de exhibirla, ¿no? Porque digo, bueno, esto se va a convertir en Pegue la Tomei, pero no es Pegue la Tomei, pero hay cosas que llamaban la atención y obviamente con el diario del lunes por eso es un poquito más fácil ver que hubiese hecho uno diferente, pero esto realmente era llamativo. A mí me llama la atención cuando le toca exponer a la defensa los lineamientos de apertura, que dice mi lineamiento de apertura, o mi teoría del caso, en realidad dice, ahora vamos a ver la diferencia entre uno y otro, es el principio de inocencia. Cualquier abogado que tenga experiencia, con esto no quiero decir que no tenga experiencia el colega, pero viéndolo ahora digo, cualquier abogado que litigue sabe que cuando hay un muerto, una denuncia de abuso, o droga en una casa, no hay principio de inocencia. O demostrás tu inocencia o perdiste. Es tan simple como eso. Pero eso ¿por qué me hacía ruido? Porque, a ver, los lineamientos de apertura tienen una función importante dentro del esquema adversarial acusatorio, que no se limitan a la teoría del caso. Yo les quiero contar que ustedes son unos privilegiados de haber asistido a esta charla, no por mí, sino por todos los que estuvieron antes, porque escuché hablar mucho de lineamiento de apertura, de examen, de contraexamen, que no es común. Uno va a un tribunal, sobre todo en Nación, y menciona una regla de evidencia, y lo miran como diciendo, ¿de qué plato volador bajó este abogado? Ni hablar de que empieza a hacerle preguntas indicativas y cuando digan objeción, objeción no, si el testigo es de la contraparte. Y dice, no, doctor, si eso ¿de dónde lo sacó? No. Bueno, acá se ha hablado de ese tema. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, la defensa. Es la pregunta que dispara esta exposición. La defensa, ¿debería tener y exponer una teoría del caso? Ahora vamos a intentar darle respuesta a la pregunta. A ver, primero diferenciamos teoría del caso de lineamiento de apertura. Teoría del caso es una hipótesis que nosotros tenemos acerca de lo que pasó. Esa hipótesis, según Michael Tigar, discípulo directo de Edward Bennett Williams, uno de los mejores litigantes de Estados Unidos, por no decir el mejor, bueno, es discutible, pero dice, bueno, tiene que tener dos características. Primero, tiene que ser creíble y segundo, tiene que ser probada. De nada sirve que sea probada si no es creíble, sobre todo hoy, porque nosotros decimos, no, mi asistido lo abdujo un ovni, y hoy podríamos tranquilamente recrear el video de la abducción, con lo cual tiene que ser probada y creíble. Por otro lado, tenemos los lineamientos de apertura. Es cierto que hay una vinculación entre ambos. Los lineamientos de apertura son una promesa probatoria. Es en donde la parte explica cómo va a probar su teoría del caso y casi sin quererlo lo va mencionando. Ahora bien, lo que cabe preguntarse, más si debe tener o no debe tener una teoría del caso, que para mí la respuesta es sí, son las ventajas y desventajas exponer lineamientos de apertura. Porque, por ejemplo, escuché hablar, bueno, mi teoría del caso es el principio de inocencia. Sí, tu teoría del caso puede ser cualquiera. Tu lineamiento de apertura puede ser cualquiera, pero tiene que tener uno. Hay un concepto muy arraigado para los abogados, sobre todo los que venimos de un sistema inquisitivo. ¿Qué cuál es? Bueno, pero si yo doy los lineamientos de apertura y yo voy a probar esto y aquello con Juan y con Pedro, yo muestro mis cartas. Lo que pasa es que lo que tiene que haber acá es un cambio de paradigma absoluto. O sea, el procedimiento adversarial es más que el lineamiento de apertura, es más que la teoría del caso, es más que el examen, es más que el contraexamen. Es un cambio de paradigma en cómo se aborda la resolución de conflicto. Primero, se le deja de expropiar a la víctima del conflicto. Segundo, el juzgante, no digo el juez, porque mi opinión personal es que todo procedimiento adversarial naturalmente debería terminar en un juicio por jurados, pero bueno, vamos a hablar del juzgante para abarcar a todos. El juzgante es un árbitro. Esa es la principal implicancia del procedimiento adversarial. Y ahora vamos a ver que tiene implicancia en el caso Fernando Báez Sosa. Y vamos a llegar al caso, porque parece que en el momento me empiezo a ir, vamos a llegar al caso. Ahora bien, ese mostrar las cartas
si así lo fuera, tiene beneficios que son difíciles de despreciar, que en un procedimiento o en un proceso adversarial puro, diría que es muy caro despreciarlos. Primero, beneficio, que el juzgador, sobre todo cuando es un jurado, entienda de qué estamos hablando. Porque nosotros empezamos a hacer desfilar testigos, peritos que hablan, y el juzgador no sabe qué queremos probar. Es verdad que el juzgador se va poniendo, se va armando una historia en la cabeza que después con el alegato de cierre cerramos el paquete. Pero se va formando una opinión. Y nosotros necesitamos que el juzgador vea dónde poner el foco. Ese es un primer punto que es importante. A ver, en un procedimiento completamente... Ustedes se van a Chubut, por ejemplo, o a Neuquén, y en Chubut y en Neuquén el juez, el tribunal oral, recibe el requerimiento de juicio, la oposición y la prueba admitida. Nada más. Y vos arrancás de cero. Y tenés que explicarle a esos 3 muchachos que se sentaron ahí, o a los 12 eventualmente, qué es lo que querés, a dónde querés llegar. Otra cuestión que también no es menor y creo que la mencionó Fernando, la coherencia. No es lo mismo que de repente encontres un palenque donde rascarte en el medio del debate y te aferres al palenque y expongas un alegato final con eso, que hayas sostenido una teoría del caso durante todo el debate y cuando no durante todo el caso. Ahora hay una cuestión que no es menor y que es muy importante y que se pasa por alto y que se está empezando a debatir acá en Argentina. En Estados Unidos ya fue debatida y ya fue prácticamente resuelta e incluso en términos legislativos. Pero en Argentina se está debatiendo los límites del contraexamen. Los límites del contraexamen, porque a ver, sí, en el contraexamen uno puede hacer sintéticamente, ¿alguien habló de examen y contraexamen? Bueno, sintéticamente, el interrogatorio al testigo que uno ofrece no puede contener preguntas indicativas, al testigo del adversario sí puede contenerlas. Ahora hay una gran pregunta que es, ¿respecto de qué puedo preguntar indicativamente? ¿Respecto de lo que el testigo dijo durante el interrogatorio directo? ¿O respecto de lo que se me canta? Bueno, la regla 611 del Código de Evidencia Federal de Estados Unidos dice respecto a lo que dijo en el directo. Esta regla se empezó a ampliar porque era una cuestión bastante difícil de determinar, un fallo, digamos, no es paradigmático la palabra, un leading case, sí, en este tema es State versus Wally de la Corte de Carolina del Norte, donde dice, no, se puede preguntar acerca de todos los temas. Después está el fallo Bosovich de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde dice, bueno, el juez puede ir decidiendo, pero en el año 2013 el Código de Evidencia de Georgia dice, no, muchachos, se pueden preguntar acerca de toda la teoría del caso de una de las partes. Entonces, si uno no tiene teoría del caso, si uno no expuso un lineamiento de apertura, se encuentra completamente cercenado a preguntar solo acerca de aquello que el fiscal preguntó. Y si tiene un fiscal medianamente hábil, le va a objetar todas las preguntas, y no es lindo que te objeten en un juicio, porque es como, de hecho, nosotros lo planteamos siempre en los juicios orales, el fiscal tiene que sentir que le haces bullying. O sea, tu adversario, tiene que ser como en el colegio, ¿viste? Cuando levantás la mano y ¡paf! Y bueno, ya llega un momento que no quiere preguntar más, no objeta más nada, no incorpora más nada. Esto es importante por cual tiene que haber un lineamiento de apertura. Ahora, hay reparos con los lineamientos de apertura, ¿no? Que se exhiben un poquito mejor cuando uno analiza la fiscalía. Y vamos a analizar, y vamos a retomar con el caso Báez Sosa, a la fiscalía. ¿Debe tener la fiscalía teoría del caso? Sí. En caso un rotundo sí, si la fiscalía no tiene teoría del caso, no hay sobre qué cosa tener apariencia de responsabilidad para llegar a un debate oral. Ahora bien, ¿puede mutar la teoría del caso de la fiscalía? Bueno, en principio tenemos la congruencia, por eso hablábamos de correlato conveniente y correlato necesario. Digo, la defensa es conveniente que lo tenga, sin duda. ¿Es necesario? No es necesario, macho, pero se te puede llegar a complicar sabroso si vas sin una teoría del caso. Ahora, la fiscalía sí tiene que tener ese alegato de apertura y puede mutar. Bueno, si muta en principio tenemos un problema grave de congruencia. Pero hay una cuestión que en este caso mutó desde el alegato, desde el lineamiento de apertura. Claro. Y alegato de cierre. Muta. Arrancan con una división funcional. La división funcional, para mí, la mejor forma de explicarla es el cuentito de los 5 dedos que se comen el huevito. Uno lo compra, el otro lo transporta, el otro lo hierve, el otro lo pela, el otro se lo come. No es, según la fiscalía, todos se comieron un huevo. Eso no es coautoría funcional. Arrancan hablando de una división funcional y después al final dice, todos hicieron todo.
Claramente. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, pero es una mutación dogmática. Bueno, si fuera una mutación dogmática, aún así esa mutación dogmática atenta contra el principio de congruencia. Lo dice la Corte en Sirkovich. Dice, la sentencia es un silogismo judicial en el cual la norma es la premisa mayor, los hechos es la premisa menor y la sentencia es la conclusión. Por tanto, si la premisa mayor mutare de forma tal que no permitiera encajar la premisa menor dentro de sus postulados, hay una violación a la congruencia. Pero recuerden el cambio de paradigma. El problema más grave es que seguimos viendo el proceso casi como un exceso ritual formal, ¿no? Casi como un grupo de rigorismos que nos llevan a un resultado solamente por la aplicación de la fórmula. No, hay un problema más grave. Si la Fiscalía cambia la teoría del caso es porque no pudo probar su teoría original del caso. Entonces, quien está como árbitro tiene que decir, flaco, perdiste. Y la prueba principal de que perdiste, y ahí es donde se aplica la duda. Cuando no tengo ninguna teoría del caso, supera a la otra en términos de prueba, ahí se aplica la duda. Eso es un cambio de paradigma importante. Y es un cambio de paradigma importante que acá no ocurrió. Acá ocurrió algo gravísimo, algo que el doctor lo mencionó. El tribunal crea una tercera teoría del caso. Algo fuera. Es increíble. Y acá también hay que hacer un cambio de paradigma, porque acá la forma de pasar de un proceso inquisitivo como tenemos a un proceso acusatorio adversarial puro es que el juez se dé cuenta que es Castrilli, que no es Palermo, que no es algún jugador de River. Gallardo, el muñeco Gallardo, ven lo que sé de fútbol, no sé absolutamente nada de fútbol, me acuerdo de esos jugadores. El juez es Castrilli, el juez no puede decir, porque acá el tribunal ¿qué hizo? Dijo, y mirá, la verdad que sí, si el partido salió empatado, pero para mí River debería haber ganado, hacer un gol. No puede. Crea una tercera teoría del caso, y ustedes fíjense, todos recuerdan los lineamientos de apertura y de cierre de la Fiscalía, división funcional al principio, al final todo hicieron todo. La sentencia construye una tercera teoría del caso. Ustedes fíjense lo que dice. Esto es insólito, esto es una cosa que me impresiona. El plan original en el que los 8 acusados se confabularon consistió en su origen en atacar a golpes. Ok, nadie dijo esto. O hasta acá por ahí ganaba la defensa que lo propone, sugiere que lo habían ido a pegar. Pero no podía ganar la defensa. Entonces, se organizaron para golpearlo brutalmente. El plan original se cumplió en el momento que el nombrado caía al piso rendido. A partir de ahí, hay un upgrade. Los sujetos activos internalizaron y acordaron matar, aprovechando el estado de indefensión absoluta en que se encontraba la víctima. Ustedes adviertan que hay una teoría del caso completamente nueva. Se sale el juez de su rol, se sale del rol de árbitro, pero lo más importante, y la idea de toda esta exposición, es contribuir a un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma para el cual tenemos que cambiar los abogados, tienen que cambiar los fiscales, deben cambiar también los jueces, para no meterse y hacer estas locuras que hacen. En concreto, el correlato entre el lineamiento de apertura y el alegato de cierre para la defensa no es necesario, pero renunciarlo conlleva una suerte de mala praxis. Y en concreto, lo que yo creo que los jueces deberían empezar a tomar una postura realmente adversarial, lograr comunicarlo, una postura de referee y decir, muchachos, acá no se probó nada, ahí prima la inocencia. Eso es lo que les quería comunicar y bueno, quedamos abiertos a preguntas, entiendo. ¿Qué piensa sobre estas defensas alternativas que mencionó Tomei en su alegato de clausura? Que si no es riña, es preterintencional, que si no es simple, con dolo eventual, hasta llegar a la última. ¿Qué pensás de eso, si fue una estrategia positiva y válida o vos hubieses hecho algo totalmente diferente? Yo tengo una dicotomía que la acabo de resolver en este momento. Normalmente yo decía, sí, vos tirás todo. Ahora después me di cuenta que no, que si vos tirás todo, ni vos estás convencido de lo que pasó. Entonces empecé a decir, no, hay que ir por una. Hay que ir por una versión y vemos cuál, tiramos la moneda, pero hay que ir por una versión. Después tengo un ágape con algunos jueces y critican a un defensor. No puede ser que no tiró las alternativas. Entonces la primera dicotomía que vos tenés es, bueno, a mí me encantaría litigar en un proceso adversarial, pero estamos en un proceso inquisitivo que a los jueces les gusta que vos tires cosas.
Esto es como que vos querés pelear MMA, peleas boxeo, le das una patada y te echan. Sí, pero flaco, pará. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, ¿por qué digo que resuelvo la dicotomía? La resuelvo recién, se me hizo una suerte de epifania. Yo creo que lo que vos, en términos fácticos, tenés que decir, ocurrió esto. No ocurrió lo otro, no, esto ocurrió. Yo creo que tenés que dar una versión de los hechos escrita en piedra y después le darás diferentes calificaciones jurídicas, pero la versión de los hechos tiene que ser una. Yo quería preguntarte a vos sobre el video que debatí antes con Gastón, ese video que se presentó acompañando el cierre de los alegatos de clausura y que acusa a la defensa de que fue adulterado. ¿Vos qué opinás sobre eso? ¿Es válido presentar un video que no se controvirtió, que no se litigó y utilizarlo para, obviamente, formar una opinión sobre lo que se ve, que de alguna manera altera lo que se venía demostrando en el juicio? Y mira, no hay una respuesta tan sencilla respecto a ello. Yo escribí un artículo hace como unos 10 años atrás justamente hablando sobre ello, porque nosotros hicimos una reconstrucción virtual para la Fiscalía, en el cual la presentó como herramienta argumentativa para sus alegatos. Entonces, claro, la defensa dijo, pero yo no sabía que iba a mostrar eso. Y claro, fue espectacular. Duró 10 minutos el video en el cual mostraba toda la secuencia del comienzo hasta el final, ilustrando toda la prueba. Y terminó de mostrar en el cual el jurado popular, en ese momento, estaba todo el audio prendido en la sala de audiencia, y cuando se escuchó el primer disparo, saltó una del jurado popular, pues tan compenetrado en su versión, terminó su exposición, el tribunal de juicio giró la cabeza y le dijo, doctor, al abogado defensor, su turno. Un abogado que agarró el papel, empezó a leer sus alegatos de apertura y, por supuesto, yo estaba filmando todo. En ese momento, 2 miembros del jurado popular se durmieron, ¿sí? Y uno empieza a pensar, ¿y la igualdad de armas a dónde está? Porque, obviamente, el fiscal se encargó de decir, lo que van a ver ahora, señor jurado popular, no es prueba. Es una herramienta argumentativa para ilustrar esta secuencia fáctica. Entonces uno empieza, y bueno, yo en base a la publicación se basa en lo que pasa en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos con esto? ¿Lo utilizan como herramienta argumentativa? Ellos sí lo utilizan, pero tienen un procedimiento anterior. El de Burlando, por ejemplo, no hubiera podido ingresar, porque estaba mostrando circunstancias que daban como una conclusión, ¿sí? Como diciendo, unimos todos los videos y así estaba el cuerpo. No tenemos constancia de eso. Entonces eso puede influir. Es decir que en un caso así no hubiera ingresado. Pero es interesante porque uno dice, pero a ver, pero yo presento un PowerPoint y el otro no lo presenta. ¿Por qué yo puedo hacer esto y el otro una reconstrucción? Y de repente se para el abogado defensor, agarra, está dando sus alegatos y hace un movimiento físico de cómo lo hubiera agarrado. Y eso es un movimiento aparte, es parte de prueba, está ilustrando, está dando una versión de los hechos. O de repente viene alguien, un fiscal que no tiene buena expresión de oratoria y se tiene que enfrentar a Oneto. No hay igualdad de armas, porque es un gran expositor, se ha formado en el tema y entonces es un tema que da muchísimo para discutir. Vos me das mi opinión, a mí me encanta que pasen estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque significa que la defensa puede hacer lo mismo y se va a controvertir más. Incluso y un jurado popular que no entiende el caso, qué mejor que entienda claramente lo que dice la Fiscalía y que mire a la defensa y lo entienda claramente. Entonces, bueno, es un tema que da para mucho. Pero entonces coincidimos en que eso se litiga previamente antes de incorporar, no puede ser un factor sorpresa ni usado de esta manera subrepticia, ¿no? A mí me parece que voy a usar un video que no conozco el contenido y que la parte lo incorpora así como subrepticiamente con la anuencia del tribunal, me parece que esto atenta contra el principio de igualdad de armas y tantos, el juego limpio y tantos otros. Bueno, quiero agradecerles a todos la participación. La verdad que hemos escuchado a colegas que son todos admirables
y hemos aprendido mucho, ¿no? Porque el derecho nunca descansa, se transforma constantemente y es nuestro trabajo capacitarnos para ser mejores y brindar un mejor servicio, porque de nosotros también depende el acceso a la justicia y que la justicia sea lo que las personas merecen recibir, ni más ni menos. Así que quiero agradecer a la Asociación Civil Gente de Derecho que nos brindó este espacio, por supuesto. Convocarlos a que participen también de otros eventos en la asociación, que siguen a las redes sociales para estar informados. Y bueno, un aplauso a todos ustedes y a los expositores que nos hicieron el aguante. Muchas gracias.